Abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 2. Hoy usted ve que está un poco menos de personas porque tenemos muchas mujeres en un encuentro. Ayer tuvimos un encuentro hermoso, los hombres. Yo pensé que iba a pasar alguno a dar testimonio, pero se durmieron. Sabe que estamos en un tiempo, ya unas semanas, hablando acerca de la importancia y la necesidad de un avivamiento. Y hemos tocado muchos temas. Yo quisiera resaltar algo muy importante que Dios hace en un avivamiento y que Dios quiere hacer en todo tiempo, ¿no? Póngase la mano en la cabeza y ore conmigo. Padre, abre mi entendimiento al leer la Biblia. Saca de mí toda distracción y que pueda vivir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 4, dice: acercándoos a Él, está hablando de Jesús, piedra viva. Mire cómo lo llama Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Vieron que algunas veces dice: este es de piedra. Bueno, tiene razón, somos piedra nosotros. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pedro está hablando de Jesucristo como una piedra pero viva. Es una figura que él usa, que los que le escuchaban entendían bien, y dice: pongo en Sión una piedra. Sabe que los judíos tienen una tradición o una historia que se traslada de generación en generación. Y esa historia es que debajo del lugar donde está el templo, o estuvo el templo, ahora hay una mezquita, allí abajo hay una piedra, y que esa piedra es la piedra fundamental donde Dios creó todas las cosas. La creación del mundo fue primero con esa piedra, según ellos. Es una historia. En ese mismo monte es el monte donde Abraham llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y es el monte que le llaman el monte de Sión, el lugar donde David puso, o le dijo a su hijo Salomón, que edificara el templo. Por eso es que el apóstol Pedro hace esta relación a la piedra y dice: es la piedra que los edificadores desecharon. Los edificadores eran los sacerdotes que en el tiempo de Cristo estaban y no reconocieron a Jesús como el fundamento para la salvación y como el fundamento para unir al hombre nuevamente con Dios. Por eso es que el apóstol usa esta expresión: Jesucristo es la piedra viva, la cabeza del ángulo, que es una expresión que usaban los constructores, como diciendo: es la piedra fundamental, la que a partir de allí se debe edificar, es el cimiento, el fundamento sobre el cual se debe edificar. Y dice: Jesucristo es ese fundamento. Le está hablando a judíos que ellos dicen: cuando ustedes creen en Él, Él es precioso.
Y para Dios es precioso Jesucristo. Pero para los que no creen es un tropiezo. Ustedes se tropiezan y se caen porque al no creer, dice la Biblia que por cuanto no creen, siguen en sus pecados, en sus delitos y están condenados. Ese es el mensaje que nosotros como congregación, como iglesia, la iglesia de Jesucristo predica, que la salvación no es a través de una religión que es el símbolo de edificios y de reestructuras rígidas y sin vida, sino que es a través de una piedra viva, de una persona, de Jesucristo. Esta enseñanza que el apóstol Pedro entrega tiene una similitud con lo que dice Efesios capítulo 2, que es el otro apóstol, apóstol Pablo. Fíjese en el verso 20 de Efesios 2, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando de lo mismo que hablaba Pedro. La piedra fundamental es Jesucristo, y luego los apóstoles y profetas pusieron las bases de este edificio que se está construyendo. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y mi tema hoy es que un avivamiento edifica la morada de Dios aquí en la tierra. Es una obra del Espíritu Santo para que Dios se establezca en la tierra y gobierne en la tierra. Por supuesto, Él es el Rey del universo. Muchos dicen: pero bueno, si Él es el Rey, si Dios gobierna y está todo bajo su control, quiero decirte que no, que en la tierra no está todo bajo su control. Está todo bajo su permiso, está todo bajo sus normas, pero no su control. El control es cuando uno maneja y dirige las cosas tal cual. Y usted ve que Dios nos ha entregado a nosotros libre albedrío. Usted es cristiano y hoy podría no haber venido, como ciertamente hay mucha gente que hoy no ha ido a la iglesia. Vendrá la noche, vendrá. O sea, no nos quitó la libertad Dios. No controla todo. Sí nos enseña lo que es mejor y nos advierte de las consecuencias de nuestros actos, pero no controla. Tenemos la voluntad de Dios bien clara. Por ejemplo, no matarás, si usted ve que hay personas que matan. No robarás, si usted ve que hay personas que roban. Y podríamos seguir hablando de muchas cosas que no es la voluntad de Dios que ocurran en esta tierra, pero que ocurren. Y el plan de Él es, a través de su Hijo Jesucristo, establecer un gobierno aquí en la tierra donde su presencia sea manifiesta y su voluntad se haga. Por eso es que una de las oraciones que tenemos que hacer es: venga a nosotros tu reino, tu gobierno, y hágase en esta tierra tu voluntad como se hace allá en el cielo. En el cielo sí se hace la voluntad de Dios. Los ángeles, que son poderosos y que también tienen libre decisión, ellos hacen la voluntad de Dios. Los hombres, dice la Escritura, que los cristianos, nosotros nos compara con piedras vivas. Y yo me gustaría que usted vea lo que dice aquí. No sé si pudieron ver algo ahí, ¿no? ¿Sí? Hay 3 puntitos que habla el apóstol Pedro. Dice que tenemos que acercarnos a Jesús, la piedra viva. Acercarnos a Él, estar cerca. La semana pasada hablé acerca de un lugar secreto donde nos encontramos con el Señor. Tenemos que estar cerca de Jesús. No se puede hacer un edificio fuera del cimiento. No podemos edificar algo fuerte fuera del cimiento. Dice que también nosotros somos piedras vivas. Y usted ve que hay testimonios de que Dios hace cosas y estamos siendo edificados como una casa espiritual. Yo no sé si usted entiende el valor de eso. Cuando descubrí un versículo en la Biblia, como dicen los jóvenes, me voló. ¡Wow! ¿Cuál es? 1 Corintios 3:16, que dice:
no sabes que sos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vos. Puedes decirle eso a tu lado, no sabes, al que está a tu lado, vos sos el templo del Espíritu de Dios. Ahí vive el Espíritu de Dios. Bueno, esa es la intención del Señor, que nosotros seamos piedras vivas, que cuando alguien busque a Dios y te vea a vos, lo encuentre. Que cuando esta tierra diga, che, ¿dónde está Dios? Está donde se juntan los cristianos. No en la iglesia, que son estas 4 paredes, le llamamos así, pero en realidad la iglesia somos la reunión nuestra. Si todos ahora nos vamos al parque de picnic, ahí está la iglesia. Y ahí está la presencia de Dios también. Y por supuesto que Dios quiere manifestarse. A mí me gustaría que usted pudiera saber que nosotros somos esa piedra viva, que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Una piedra que, al igual que Cristo, está vivo. No es un Cristo muerto, está vivo. Él está vivo y quiere usarnos a nosotros para manifestar y para que nuestra vida sea parte de esa morada que Dios está edificando. Usted sabe que Dios le dio a Moisés, lo subió arriba de una montaña y lo tuvo allí 40 días y 40 noches y le mostró cosas increíbles. Lo llevó al cielo y le dijo, mira acá, esta es mi casa. Quiero que así como vos estás viendo esto, hagas un modelo parecido aquí en la tierra, porque yo voy a estar en medio de ustedes. Le dijo a los judíos que habían salido de Egipto. Cuando Moisés bajó, él tenía el diseño en su mente de qué es lo que Dios quería para manifestarse. Y era algo muy sencillo. Era una carpa o una tienda que, no sé si la puedes poner a la tiendita, que es el plano, mire, bien sencillo era. Se llama el tabernáculo, que es una morada que se trasladaba. Hay muchísimos detalles en Éxodo, usted puede encontrarlos, muchísimos detalles. Y todo apuntaba a Dios, que quería estar en medio de su pueblo. Esa carpa debería estar siempre moviéndose con el pueblo. Eran 12 tribus, cada una debía acampar 3 tribus de un lado, 3 de otro, 3 de otro y 3 de otro, alrededor del templo, alrededor de ese tabernáculo, y Dios en medio de ellos. Cuenta la escritura que había una nube que cubría ese tabernáculo, que era la gloria de Dios. De noche había un fuego que iluminaba todo el campamento. Y cuando Dios quería que su pueblo se moviera, entonces esa columna de nube se levantaba, la Shekinah, la gloria de Dios se levantaba y empezaba a moverse. Y entonces ellos tenían instrucciones de rápidamente, estaban organizados, empezaban a tomar parte de esa carpa, y entre los levitas llevaban esa tienda y se movían cuando la nube se movía. Dios estaba dando un tipo de lo que su voluntad es aquí en la tierra. Él quiere habitar en medio de la gente, en medio de su pueblo. Y la Biblia nos dice que nosotros somos ahora esa morada. Eso era un tipo. Simplemente todo apuntaba a Cristo. Todo eso tiene un simbolismo de Cristo. Mira, hay estudios que dicen que hasta la piel, ¿por qué tenía que ser la piel de un tejón? Y yo quiero más o menos mostrarle a usted. No me traje el puntero láser. No sé, ningún chico travieso tiene un láser ahí. Pero bueno, fíjese que la puerta estaba aquí, de este lado. Debía ser al este. El sol salía del este. Bueno, mirando al sol. Esa era la instrucción que tenía. Y se llama el atrio a todo el patio que rodea a la carpita. Era eso que dice el lugar santo y el lugar santísimo. Esa era la carpa. No era muy grande. Y todo esto alrededor era un patio con postes y con pieles. Y ahí tenía, bueno, como una carpa, ¿no es cierto? Hilitos clavados. Bueno, un detalle increíble de todo eso. Y tenía
allí se movía el centro de Israel. En ese tiempo era ahí. Tenía disposición de todos esos muebles que hablan de algo que le permite a Dios manifestarse. Lo primero que usted ve es allí un altar de bronce. Allí lo primero que hizo Aarón, que era el sacerdote, pusieron un animalito y se hicieron a un lado, y Dios soltó un fuego desde el cielo y quemó. Ese era el altar del sacrificio. Allí se sacrificaban diariamente animales para enseñarle al pueblo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios dijo en el principio: el hombre que peque tiene que morir. Pero como Dios no quiere matar al hombre y el hombre decidió pecar, entonces Dios dice: bueno, alguien va a sustituirlos a ustedes, y por ahora será un becerro, un animal. Pero todo apuntaba a Cristo. Por eso Juan dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese altar representa que Cristo entregó su vida. Luego había una fuente de bronce donde había agua, y ahí el sacerdote debía lavarse. Tomaba sangre del altar y entraba al lugar santo. En el lugar santo, que es el primer, bueno, ahí dice lugar santo. Si usted no puede leer, cómprese anteojos. A la derecha estaba un mueble que Dios había dicho que tiene que ser eso, que era la mesa de los panes. Ahí tenía que poner 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Y eso habla de la comunión que Dios quiere que su pueblo tenga, que estén juntos, que tengan comunión. Al frente estaba el candelero de oro, que representa la luz, porque ahí tenía que tener luz, y aceite representa la presencia del Espíritu Santo, y que representa también la luz. Tiene mucho simbolismo. Y al frente estaba lo que se llama el altar del incienso, donde el sumo sacerdote tenía que ir allí, poner brasas, y el incienso subía. Eso representa una vida de oración. Cada cosa de eso representa también a Cristo. Jesús dijo: yo soy el pan. Él dijo también que Él es la luz del mundo, y Él también es el sumo sacerdote que ofrece incienso. Todo eso representa a Cristo. Eso que usted ve ahí, que abajo dice el velo, a eso se refiere la Biblia cuando dice que el velo del templo se rasgó en dos cuando Cristo murió en la cruz. Se rompió porque antes ese velo separaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí, sino solamente el sumo sacerdote, una vez al año solamente podía entrar allí. Y en ese lugar santísimo estaba lo que se llama el arca del pacto, y arriba tenía una cubierta de oro puro que se llama el propiciatorio, donde ahí se manifestaba la gloria de Dios. Bueno, había muchísimos ritos que no es motivo de mi prédica hoy decírselo a usted. Y adentro del arca había 3 elementos. Uno era las tablas que Dios había hecho con su propio dedo, que hablaba de la ley, habla de la palabra. Adentro del arca también había un poco de maná, que era un pan que bajaba, aparecía cada mañana, que alimentaba durante 40 años a millones de personas que no murieron de hambre, porque Dios, y habla de la vida sobrenatural y del sustento sobrenatural, y tiene mucho que ver con esa frase que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Habla de la necesidad que tiene el hombre de una vida de Dios, el sustento de Dios. Y también tenía una varita de almendro que estaba con brotes, que era una vara seca y que había reverdecido, porque era la vara de Aarón cuando el pueblo le cuestionó la autoridad, y él dijo: yo les voy a mostrar quién es la autoridad. Y entonces pusieron varias varas, y la de Aarón, que tenía el nombre, decía Aarón, fue la que reverdeció. Y eso quiere decir que la autoridad es simplemente una opción de Dios y no se cuestiona. Usted puede no estar de acuerdo, pero cuando Dios dice algo, Él es la autoridad. Y Él es soberano, y eso quiere decir que hace lo que se le da la gana. No nos pide permiso a nosotros. Ahora usted me dice: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues mucho.
Ese fue el modelo que Dios le mostró a Moisés para él morar en la tierra. Y como te dije, todo esto tiene un simbolismo que Cristo lo cumplió. Pero también nosotros, nos habla de mensajes para nosotros. Por ejemplo, el altar del holocausto, el altar del bronce, habla de que si usted no cree que Jesucristo murió por sus pecados, derramó su sangre por sus pecados, que Él es el que pagó el precio que me correspondía a mí, todavía nosotros no podemos experimentar la presencia de Dios. Necesitamos creer que Jesús murió por mí, confiar en su sangre. Vio que recién María decía el derramamiento de la sangre. Bueno, necesitamos entenderlo, que Dios nos revele. Tal vez al principio nos parece algo medio raro. Uy, ¿qué hablan tanto de la sangre? Pues para la sangre, para Dios es precioso, y cuánto más la sangre de Jesucristo. Por eso a los judíos les decía: no coman ninguna carne con su sangre, porque la sangre está la vida, y la vida solo le pertenece a Dios. Nosotros no somos dueños aún ni de nuestra propia vida. Recién decía nuestro hermano el suicidio. En el diario de hoy sale el flagelo del suicidio entre adolescentes. Y eso no es algo que viene de Dios. Necesitamos entender de que la vida es sagrada y le pertenece al Señor. Ahora, ese altar, bueno, me lo sacaste. Ponelo de nuevo, por favor. Representa a Cristo, pero también representa tu propia vida. Cuando Jesús dice que tenemos que morir a nuestra voluntad para hacerla de Él. Así que cada vez que yo hago la mía, estoy saliéndome del altar. Cuando yo hago la voluntad de Dios, estoy aceptando ese altar. Luego está esa fuente que está allá atrás, que es la fuente de bronce, donde había agua. El agua es un símbolo de la palabra que se usa para limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El joven, el grande, el viejo. Con guardar la palabra de Dios. Cuando usted y yo guardamos la palabra de Dios, nos estamos limpiando. La Biblia dice, le dijo a Jesús le dijo a Pedro, cuando estaba lavándole los pies, y Pedro le dice: no, yo no me quiero lavar los pies, porque esa es una tarea de un esclavo, y vos sos el Señor. Pedro le dice a Jesús. Bueno, eso se lo estoy haciéndole que no dijo eso, pero bueno, eso es lo que quiso decir. Y Jesús le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro, que quería tener parte con Jesús, le dice: lávame la cabeza, lávame todo, porque yo quiero estar con vos. Y el Señor le dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Cuando uno guarda la palabra de Dios, lava tu alma, limpia tu alma, te guarda. Nos habla de que nosotros tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios. Que si vamos a hacer la morada de Dios en la tierra, la palabra tiene que habitar en nosotros. Y esto no se trata de inteligencia, no se trata de que si usted es muy inteligente o no, sino si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Yo conozco muchas personas, no una, muchas, que han aprendido a leer leyendo la Biblia. ¿Y por qué? Porque entendieron que era importante no estar en la ignorancia de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso yo te animo a que tal vez no entiendas mucho, pero lee la palabra todos los días y pedile a Dios entendimiento. Amén. También el agua representa la renuncia, el arrepentimiento. Bueno, cómo limpiarnos. El lugar santo es el lugar donde la Biblia nos enseña a que sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos entender que la santidad para usted y para mí, si queremos ser morada de Dios, no es una opción. Aunque nos parezca que no tiene buena prensa o que no paga bien ser santo, sin santidad nadie verá a Dios. En ese tiempo, si alguien se atrevía a entrar aunque sea al lugar santo, ni siquiera al Santísimo, y si no hacía el sacrificio y se lavaba, seguramente moría. Le daba un paro cardíaco, lo picaba una víbora que salía no sé dónde, no sé, algo le pasaba. Porque Dios pone una barrera. Es más, cuando sube al monte Dios, Moisés sube al monte, le dice: pone un perímetro, que no se acerque mucho a la gente, porque no están bien. Y el que se acerca,
mi santidad lo va a fulminar. Queridos hermanos, la santidad es algo precioso, nos conviene a nosotros, pero quiero decirle que la santidad de Dios, si uno la toma a la ligera, puede fulminarnos. Y hay ejemplo de eso en la Biblia, no quiero irme para ese lado. Esos panes de la proposición están ahí en la presencia de ese lugar santo, y nos habla de que nosotros necesitamos guardar comunión entre nosotros. No podemos estar peleados. Esos 12 panes estaban 7 días, día y noche ahí, juntitos, no se peleaban. Bueno, lógico, los panes no se pelean, pero es una representación. Y habla de pan. ¿Usted vio ese dicho que dice más bueno que el pan? Es como que es algo bueno. Y tiene que ver con la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros. A veces pensamos que mi relación con Dios es lo más importante, y es cierto, pero quiero decirte que la segunda más importante es nuestra relación entre nosotros. Si usted es un peleador y anda peleado con todo el mundo, conviértase, porque si no puede mantener buena comunión con los hermanos a los quienes ve, dice la Biblia que ¿cómo vas a tener comunión con el Dios que no ves? Porque ese Dios habita en tu hermano también. Estamos siendo edificados como morada de Dios en el Espíritu. Así que llevarnos bien con nuestros hermanos no es una opción. Y ahí es donde Pedro le faltó un poco de fe y le dijo: auméntame la fe, porque tenía que perdonar 70 veces 7 todos los días a su hermano. Puede agradecerle al vecino suyo, dígale: gracias por aguantarme tanto. Eso nos hace que Dios esté acá. Claro, no es fácil la convivencia, ¿verdad? No es fácil interactuar. Acá nos vemos un ratito, Dios te bendiga, hermano. Pero bueno, cuando se trata de ir a comer junto un asado y uno no quiere poner plata, ahí se arman los problemas, ¿verdad? Bueno, el pan de la comunión. Luego el frente habla de la necesidad de la luz, de vivir lleno del Espíritu Santo. Eso representa el Espíritu de Dios que trae luz, que tenía que tener un aceite. No se tenía que acabar nunca el aceite para que arda la luz siempre. Y eso nos habla de cómo tiene que ser nuestra vida. Nosotros no podemos estar bien el domingo y el lunes ya estar mal, o el martes o el miércoles. Todos los días necesitamos de la comunión con el Espíritu de Dios. Ese altar del incienso representa las oraciones. Por supuesto, queridos hermanos, representa muchas cosas más. Estoy siendo muy sintético. Una vida sin oración es una vida débil, donde la presencia de Dios no habita. Usted me dirá: pero ¿cómo puede ser que si yo oro o no oro, si Dios es grande? Pero Dios nos dejó a nosotros un recurso, que es que oremos en todo tiempo. Y no es una obligación, sino es un privilegio. Amén. Es un privilegio que usted y yo le pidamos y hablemos con Dios. Y entonces eso era el tipo. Fíjese que Apocalipsis dice que lo toma con esta figura, que hay un ángel que tenía un incensario, bueno, ese que guarda el incienso, que está llena de las oraciones de los santos. Por eso yo recién le decía que su oración no se pierde. Tal vez no vea usted el efecto, pero en algún momento, cuando se llena ese recinto que sostiene la oración, es derramado y viene respuesta de Dios. Amén. Usted piense esto. Ahí hay un hombre ofreciendo sacrificio, un sacerdote de Israel. Dice que era muy anciano y su esposa era muy anciana. Y de pronto le aparece un ángel. Era el papá de Juan el Bautista. Y le dice el ángel: Zacarías, tus oraciones fueron oídas. ¿Qué oraciones? Le dice. Esa que le pedías, que querías tener un hijo. Pero eso se fue como 40 años. Bueno, ahora fue oída. Vas a tener un hijo. Y dice: ¿cómo? Y no le creyó y quedó mudo hasta que nació el chico. Claro, porque él no estaba orando ya por eso. Ya había orado cuando la mujer tenía 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y hasta los 50 oró. Después ya se le fue la menstruación. Dijo: no oramos más, ya está. No vamos a tener hijos. Y el ángel viene como 20 años después a decirle que le escuchó la oración. Así que guarda con la oración que usted hace. ¿En qué momento viene la respuesta de Dios? Amén. Así que acuérdese, mira, Zacarías se había olvidado ya la oración, pero Dios la tenía presente. Entonces, una vida de oración. Bueno, ya me sacaste de nuevo, pónemelo. Ahí habla que usted tiene que ser una persona de oración,
quiere que Dios esté con usted, quiere que el Señor se manifieste, que la gloria de Dios esté con usted, tiene que ser una persona de oración. 3 me dicen a mí, las hermanas de aquel lado están con todas las pilas. Es aburrido orar, claro, cuando uno no entra en la presencia de Dios, pero ahí no era aburrido orar. El incienso, ahí sentía la gloria de Dios. Cuando usted siente la presencia de Dios, ya no es aburrido nada. Todo es aburrido afuera. Cuando uno ora de allá afuera, pero cuando uno está ya cerca de la presencia de Dios, la cosa cambia. Puede usted pasar mucho tiempo en oración, mucho tiempo, y no se va a dar cuenta, porque es como cuando está con su enamorada o su enamorado. Pasa el tiempo y usted no se da cuenta, ¿verdad? Ya usted tiene que ir, no, todavía no es. Bueno, así es. Y luego está el lugar santísimo, ese lugar privado, el cuarto secreto, el lugar en su espíritu, donde usted tiene la comunión con Él. Así como el cuerpo tiene sentidos, el tacto, la vista, el gusto, ¿cuál otro? El olfato y el oído. 5 sentidos eran, ¿verdad? De igual manera tu espíritu tiene sentidos. Ahí está algo que se llama la comunión, donde usted tiene comunión con Dios en el espíritu. Es algo espiritual. La intuición. Vio que hay gente que dice, oh, yo tengo intuición. Bueno, es algo, una facultad del espíritu. Usted no vio nada, pero lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Por eso que se llama intuición. Y es allí donde Dios trabaja. Entonces, en el espíritu, el lugar santísimo, por supuesto que Dios, si usted y yo estamos no llevando el apunte a nada de la manera en que nos podemos acercar a Él, seguramente no obtendremos nada. Si yo vivo como se me da la gana y no como Dios me está enseñando, seguramente mi vida, bueno, yo tendré mi religión, y Dios quiere una morada viva. Quiere que seamos personas con la vida de Dios dentro. Una piedra viva es una piedra que tiene la vida de Dios dentro. Amén. El apóstol Pablo también lo dice, la carne contra el espíritu. La carne sería la piedra y el espíritu es lo que le da la vida. Entonces lo que me habla de este tabernáculo, el apóstol dice, si nuestro tabernáculo se deshaciera, o sea, esta tienda provisoria con la cual nos movemos, porque es su cuerpo, tenemos una morada hecha de Dios en el cielo. Es decir, que nuestro cuerpo nos sirve para aquí en esta tierra, pero aún en esta tierra Dios quiere habitar en nosotros, morar en nosotros y llenarnos de su gloria. Y el avivamiento produce eso. Imagínense que todos los que estamos aquí estuviéramos, pero 100% llenos del Espíritu Santo. Esto sería una gloria increíble, ¿o no? Ahora tal vez, no sé cuánto estará usted. 30, un 20, un 1%. Tienen apenas la vida ahí. Como ese, bueno, no importa. Lo cierto es que si yo entiendo que Dios me quiere que yo sea su morada, necesito colaborar. Muchas de las instrucciones, esto es gráfico para que usted lo vea. Usted es ese tabernáculo. Usted debe en Cristo vivir esto que Él dice. Por eso es que la palabra dice para que ofrezcan. Él dice, Él es la piedra viva. Ustedes son piedra viva para construir un edificio. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables. Porque lo que se hacía aquí era ofrecer sacrificios para que luego la gloria de Dios se manifestara. ¿Sí me explico? ¿Qué sacrificio era? Bueno, en ese tiempo eran, como le digo, una vaca, un becerro, bueno, animales. Ahora no hay ese sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios que usted tiene y yo que ofrecer? Porque dice la Biblia que somos el templo, pero también los sacerdotes. Como Cristo. Cristo es el templo y es el sacerdote. Mira, ahí dice simplemente 3 cositas pongo yo como sacrificio aceptable a Dios para que Dios llene su morada. Lo primero es adoración. Hebreos capítulo 13 verso 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesa en su nombre.
La semana que viene, si Dios nos ayuda, Juanma va a hablar del avivamiento que viene por la adoración. Pero hoy quiero anticiparle esto. Para mí adorar no es sacrificio. Cuando estoy bien, cuando tengo ganas, cuando estoy despierto. Muchos de ustedes hoy no ofrecieron sacrificio. Vinieron, se sentaron, ¿y cuándo va a terminar la alabanza? Esa canción no me la sé. Pero no están entendiendo que estamos aquí para ofrecer un sacrificio que le agrade a Dios. Que tu alabanza le agrade a Dios. Es que no la sé. Bueno, apréndela. ¿Y cómo es eso? Ay, sí que es un sacrificio alabar cuando vengo con un montón de pensamientos. Aunque no sepas música, aunque no sepas cantar, uno puede sacrificar alabanza. Pone tu mente, pone tu pensamiento y pone tu corazón. Cuando usted viene aquí y está solamente esperando que termine el canto, se está perdiendo de ofrecerle un sacrificio agradable a Dios. Y cuando usted pone su corazón en lo que estamos cantando, usted lo hace aunque no sepa la letra, pero usted dice, no, sí, eso es, y está ofreciendo adoración al Señor. Eso empieza a llenar tu vida, y te aseguro que muchas veces el poder de Dios viene a tu vida por haberle ofrecido sacrificio de alabanza. Tiene que experimentarlo usted. Tiene que hacerlo en su casa cuando esté de mala onda. Póngase a ofrecer un sacrificio. Señor, estoy enojado con mi marido, no me lavó los platos. Y empiece usted, en vez de tirar los platos, empiece a cantarle a Dios alabanza. ¿Qué sabes si el Señor no le agarra y del cogote y te lo trae, que te lava todo? Y ves la gloria de Dios. Amén. ¿Qué otro sacrificio hay? La consagración. El sacrificio era el que iba y se ponía en el altar de bronce, al cual lo mataban, es el consagrado. Escuche, tu consagración de tu tiempo, de tu trabajo, de lo que vos sos. Aquí dice la Biblia en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuándo es un sacrificio? Cuando, por ejemplo, mira, trasladémonos en el tiempo. No sé si esto es ficción, ¿verdad? Supóngase que usted tiene que venir a la reunión un domingo a la misma hora que se juega la final del mundial, donde está Argentina y va a jugar el mundial. Y usted tiene que venir, y a lo mejor usted tiene que ser ujier ese día, simplemente. No tiene que predicar ni nada. Como yo soy el pastor, lo pongo a predicar a César, yo me quedo donde... Imagínese. Y ahí entra una lucha. ¿Qué hago? ¿Veo el partido? ¿O voy a la...? A veces el sacrificio nuestro es hacer algo que sé que Dios le agrada y yo no tengo ganas de hacerlo porque tengo otros intereses. Entonces un sacrificio es algo que te cuesta. Una ofrenda sacrificial nos cuesta. Si vos pusiste 3 pesos y era todo lo que tenías, eso es un sacrificio. Si pusiste 1,000 pesos y te sobra la plata y 1,000 pesos para vos son nada, no es sacrificio. Sacrificio es algo que te cuesta y que lo haces por amor a Dios y lo haces para Dios. A mí la alabanza no me cuesta, salvo cuando no tengo ganas, porque a veces no tengo ganas, o no tengo voz, o estoy mal, o me duele la cabeza, o me duele algo y no tengo ganas de alabar a Dios. Pero entonces en el momento de hacerlo, yo alabo a Dios. El sacrificio la consagración tiene que ver con eso, con poner a un lado tus intereses para hacer los intereses de Dios. Termino con este ejemplo solamente de consagración. Escuchen, Abraham era consagrado a Dios porque él lo amaba a Dios y Dios lo amaba a él. En un momento Dios le dice: te voy a dar un hijo, y le dio el hijo, y él estaba chocho con su hijo, lo amaba. Pero cuando llegó a tener 13 años, ojo los chicos de 13, Dios le dice: quiero que me lo sacrifiques, quiero que lo ofrezcas en holocausto. En vez de agarrar un carnedito, agarrar a tu hijo y mátamelo para mí. Es una locura lo que Dios le pide. Pero él era consagrado a Dios y confiaba en él y era su amigo. Y dice que él iba pensando: lo voy a matar, pero Dios lo va a resucitar.
lo voy a matar, pero Dios lo va a resucitar. Y no se lo negó, y Dios le dijo, mira, wow, sí que estás consagrado, sí que no me has negado nada. Así que la consagración tiene que ver que cuando vos sabes que Dios te pide algo y vos lo haces, quiero decirte que estás en el camino a un sacrificio agradable a Dios. Amén. Y a veces no hace falta que sea un hijo, a veces simplemente es algo común. Y por último, mira lo que dice Hebreos 13:16, un sacrificio que agrada a Dios. Dice, y de hacer el bien y de ayuda a los necesitados, de ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Escucha, no voy a decir el nombre, pero hay un hermano que trabaja por su cuenta, con su moto, y vive de eso. Y hace 20 días que tuvo un choque, se quebró. Y usted sabe que si en 20 días no trabaja, ¿qué pasa? No cobras. Y a mí me agrada porque hay algunos hermanos que se han enterado y están diciendo, ¿cómo podemos ayudarlo? Y están juntando, no sé, 20 pesos, 50 pesos, mercadería. No hace falta que uno lo publique, pero lo están haciendo de corazón. La ayuda mutua, cuando vos te enteras que hay una necesidad, y tratar de ayudarlo, no mirar para otro lado. Eso le agrada a Dios. Que seamos una familia. Si usted tiene una persona que está necesitada en su familia, usted no hace la mirada para otro lado. Y si es cristiano, menos. La ayuda mutua tiene que ver con ayudarnos. No sé, sale a la puerta usted y ve a un hermano que no le arranque el auto, por lo menos empújelo, ayúdelo. No, hay hermanos que dicen, no, yo no puedo empujar, hermano. ¿Y por qué no puedo empujar? No tengo ganas. O porque llueve o lo que sea. Eso que usted dice, bueno, ¿qué sabe? Dios le agrada. Cuando usted piensa en alguna necesidad de alguien y lo suple en lo poquito en su necesidad, eso es un sacrificio que agrada a Dios. Y quiero decirte eso, puede hacer que la gloria de Dios te visite, que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Cuando no sos insensible a la necesidad de alguien, cuando te preocupas para que, che, vos sabés que no tiene trabajo y buscás y le preguntás y lo ayudas a alguien. Ayuda mutua tiene que ver con ayudarnos entre nosotros cuando hay una necesidad. Amén. Usted vio que tenemos allí, ¿eso qué es? Una pantallita. Sale unos buenos pesos, que eso sale con la ofrenda de todos nosotros. Ahora vino un hermano y dijo, ¿y se han endeudado, pastor? Y un poco, le dije yo. Pero no quiero pedir porque tengo fe. ¿Y sabe qué me dijo el hermano? Yo voy a darle una ofrenda. ¿Cuántos meses son? 8, le dije yo. Bueno, yo le voy a traer una ofrenda. ¿Cuánto quiere? No, lo que vos puedas. De 1 millón para arriba, lo que quiera. Se ve el corazón de ese hermano. ¿Y sabe qué? Es un hermano que prospera porque tiene ese corazón. Usted dice, él lo hace porque tiene. No, él tiene porque tiene ese corazón. Tiene la ayuda mutua y le agrada a Dios. Y eso Dios le abre las bendiciones y se ve su gloria en las finanzas. Amén. Conclusión. Estamos siendo edificados, hermanos. Es hermoso saber que Dios está trabajando en nosotros y que nosotros podemos colaborar cuando oímos su palabra y la hacemos. Somos esas piedras vivas. Una piedra que usted le habla y no le responde está muerta, pero piedra que usted le habla y responde es una piedra viva. Amén. Y responde es una piedra viva. Amén. Quiero que te pongas de pie, querido hermano. A mí me entusiasma esto que somos la morada de Dios en el Espíritu. No quiero que te desanimes, pero ¿qué te parece si esta semana, debería ser todos los días, ¿no? Pero por lo menos esta semana, intencionalmente, fíjate, si hay una persona que, no sé, un hermano que a lo mejor vos le mirás el zapato y lo tiene roto, y en vez de criticarlo, porque le dice, che, voy a tratar, ¿cuánto calzas vos? Supóngase que le diga 42 y usted calza 36.
Usted no diga, bueno, no, vaya, busque a alguien, che, vos no calza 42 y consígale un zapato y lo bendice, aunque no sea usted directamente, pero usted está ayudándolo. Fijarse en la necesidad de alguien. No sé, hay mucha necesidad. Tal vez alguien usted sepa que no, una cosa pequeña, pero que le puede alegrar el corazón a alguien. Yo recuerdo una vez, fue otra prédica, pero dije, seguramente usted tiene algo para bendecir a alguien. Y hablé de esto, de que por allí alguien tiene el zapato roto, tiene una camisa rota, y usted tiene 2 o 3 de esas cosas en su casa y podría ayudarlo. Y sabe que me acuerdo del testimonio de este hermano, dice que él tenía un par de zapatos que le quedaban justos y le dolía, no lo podía, pero estaban nuevos, pero no sé, se lo compró mal y pasó el tiempo y no los cambió porque no usaba muchos zapatos. Él trabajaba con muchas zapatillas, el zapato lo tenía ahí. Cuando se lo fue a poner le creció el pie, no sé qué le pasó, pero no, le dolía. Y es justo, predico eso. Y él dijo, este zapato lo tengo hace 3 meses, 4, no lo he podido usar. Lo voy a regalar, dice. Si al final a mí no me sirve. Y buscó a alguien y le regaló el zapato. Y el domingo siguiente él viene y cuenta esta historia. Y dice, usted no va a creer. Dice, un vecino mío que tenía una zapatería vino y me regaló 10 pares de zapatos. Bueno, se le fue la mano al Señor, ¿verdad? Con uno solo hubiera... Porque dice, y después tuve que salir a repartir. Lo que voy a hacer con 10 pares, no soy 100 pies. Pero usted ve que Dios sí se mueve cuando uno se preocupa por los demás. Así que yo le propongo esto, fíjese esta semana, pero fíjese si hay alguien que usted pueda bendecir con lo que pueda. No sé, el pastor Ricardo, por ejemplo, no le hace falta nada, pero le gusta, no sé, el flan. Y usted sabe hacer flan. Sorpréndalo. Amén. No sé si le gusta el flan o no le gusta el flan a Rico. ¿Te gusta? Bueno, pero él no está necesitado. Pero no sé, alguien que esté necesitado, usted lo quiero bendecir a este hermano necesitado. Le aseguro que ese es un sacrificio que agrada a Dios. Conságrese. Si hay algo que a usted le está costando, déjelo. Ayer hablamos con los hermanos en el encuentro, la lucha, ¿no? Para dejar un cigarro o la marihuana. Bueno, la consagración te hace optar por lo que Dios le agrada. Y lo podés hacer. Y eso agrada al Señor. Y te llena del Espíritu Santo y sos la morada que Dios quiere usar en este mundo. Amén.